cereza de ese pastel. El hombre ha tratado de vivir en un estoicismo, en una parte en la que se hace menos y dice, no, es que nosotros no somos nada, somos igual que los animales. Cuidado, cristiano, cuidado. Tú no eres igual que los animales. Tú eres igual que tu creador. Tú tienes una gran diferencia, que si Él nos puso 5 dedos igual que los changos, pues eso no nos hace iguales. Que si tenemos un coxis cortado a la mitad como si se nos hubiera caído la cola, eso no nos hace iguales. Deja de pensar que tú eres igual que el simio, aunque a veces el espejo te lo repite y te lo grite. No, tú no eres igual que el simio, ni que el puerquito, ni que nada. Tú eres igual que tu creador. Cuando tú vas al espejo y ves, tú debes de entender que ese espejo no puede reflejar, no tiene la capacidad de reflejar la esencia que Dios puso dentro de ti. Eres Él en esta tierra. Ahora imagina ese inmenso amor que Dios tiene por su creación, por su proyecto. Tú y yo ya hubiéramos desistido hace mucho tiempo. Tú y yo ya hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Ya me aburrió este proyecto, ya me cansé, ciérralo, quémalo, véndelo, olvídate de él. Pero Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que no es como nosotros. Y gracias que nos puso un poquito de esa forma en nosotros. Porque cuando tus hijos desobedecen y fallan y erran, no dices, ay, los voy a vender. No dices así. Incluso la Biblia habla en Isaías y dice, aunque la que parió se olvide de lo que dio a luz, dice Dios, pero yo no me olvidaré de ti. Así que aunque a tu madre se olvide quién eres tú y qué eres tú y bla, bla, bla y todo tú, Dios no olvida el propósito y el proyecto que tiene contigo. Eso es sumamente alentador, ¿no? Mira, acompáñame a Apocalipsis capítulo 22. Bueno, mira, primero acompáñame a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es como las esperanzas o los alientos que tenemos en este mundo. Aun si tú has perdido el propósito en tu vida y has empezado a existir y simplemente crees que con venir a la iglesia los domingos o los jueves es ser cristiano y ya no le hayas sentido a la vida, estás errando. Estás errando. Necesitas ir a casa, no a la iglesia. Necesitas ir a casa y reconocer que el Dios de los cielos tiene en sus manos el proyecto que Él ha diseñado, primeramente. Y después recordar que en ese proyecto que Él diseñó, Él ha permitido que tú existas en su proyecto. Recordando estas dos cosas, entonces puedes pedir a Él, demandar de Él, llorar a Él, clamar de Él y decirle, déjame ver otra vez el propósito que tienes para mí en este proyecto tuyo. No hay personas, Dios no hizo personas en su proyecto sin propósito. Esos se llaman animales, se llaman bestias, se llaman microbios. Pero si tú tienes razón, si tú tienes pensamiento, si tu INE dice que eres hombre o mujer, si tú eres humano, entonces debes de entender que Dios te ha dado un propósito en esta vida que vives, en este proyecto que es de Él. Y como cristianos tenemos la gran responsabilidad, si un día lo olvidamos, de volver a sus pies y decirle, Señor, vuélveme a susurrar, vuélveme a recordar cuál es el propósito tuyo en mí, en tu proyecto. Y créeme que no se va a tardar, porque a Él importa que estemos funcionando en su proyecto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
Eclesiastés 13:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Este versículo lo puse porque me he topado con pensamientos de hombres que llegan a pensar: no, es que Dios nos hizo aquí para sufrir y para llevarla mal. Todo aquello que nos haga sentir bien nos aleja del propósito de Dios. Aquí no dice eso. A Dios le gusta ver cuando las personas que Él diseñó a su imagen y semejanza son felices, gozan del bien en su proyecto. Tú dices: pues yo no sé, porque a mí siempre parece que estoy salado, siempre me sale todo mal, siempre todo me va mal, quiero hacer algo y me va mal. Bueno, mejor ven al propósito de Dios. Tal vez estás viviendo queriendo vivir fuera del propósito de Dios, y por eso llevas todo en contra. Deja de resistir y di: Dios, déjame vivir en tu propósito mejor, porque ahí las cosas son fáciles, ahí las cargas son ligeras, cuando vivimos conforme al propósito de Dios. Otro versículo, Salmos capítulo 138. Salmos 138, 8. Dice, bueno, mira, vamos a leer desde el 7. 138, 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvaráme tu diestra. Jehová cumplirá por mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Aunque de vez en cuando estemos en la rueda o en el de esta cosa que el herrero pega, el yunque, y parece que todo va a un no propósito en nuestra vida, dice el salmista: tú cumplirás toda la obra de tus manos en mí. Y es lo que le da esperanza al hombre. Ay, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Ay, Señor, ¿por qué esta escasez? Ay, Señor, ¿qué está pasando en mí? Hey, dejemos de quejar en su proyecto. Mejor vayamos a Él y digamos: Señor, yo sé que un día tú cumplirás toda esa obra en mí. Pues es lo que dice Romano, ¿no? Que todo obra para bien a los que conforme al propósito son llamados. O sea, a los que conforme al propósito son llamados. No tengo otra forma de cómo decirlo. Si estás dentro de su proyecto, todo obra para bien. Ahora sí, acompáñame a Apocalipsis capítulo 22. ¿Te acuerdas cómo comenzamos a leer cuando leí Génesis? Génesis comenzamos a leer y decía que Dios hizo todo desde el principio. Todas estas cosas fueron hermosas, lo que Él creó. Y que en Edén Él hizo un huerto. A veces algunos, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero algunos llegan a decir que el jardín del Edén es el Edén. No, dice que en Edén, o sea, en su santuario, en el Edén, así se llamaba, todo era el Edén. Y en el Edén, al oriente, dice, acabamos de leer, al oriente hizo un jardín, o sea, el jardín del Edén. Y del Edén, desde el Edén, donde estaba el Señor, salía un río que iba hasta el oriente y regaba el jardín del Edén. Y de ahí se extendían en 4 ramales. Hoy los científicos están tratando de buscar esos 4 ríos. Y cada vez que veo History Channel, no importa cuántos años han pasado, siguen buscando los 4 ríos, que dónde está el Edén y dónde está el Edén. Pero tal vez no están buscando en un lugar incorrecto. Mira lo que me gusta de Apocalipsis capítulo, ¿qué te dije? 22. Ya el último libro, el último
de los últimos versículos de la Biblia. Dice: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida. ¿Te acuerdas de ese árbol? Que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechos presto. He aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Comenzó Génesis hablando de una habitación de él y de un río que fluía hacia los hombres, donde ellos habitaban, donde él los había puesto a habitar. En su proyecto, así vamos a verlo desde el punto que yo les estoy exponiendo ahorita. En su proyecto no entendemos todo lo que está sucediendo a la mitad del libro, pero como todo el buen libro tiene altos, bajos, tiene climas, tiene muchas partes este libro, pero hay un gozo aquí. Y es que Apocalipsis termina como empezó Génesis, pero con todas las cosas siendo renovadas otra vez. Otra vez vamos a ver su santuario en medio de nosotros. Vamos a ver ese río que viene hacia nosotros, su río de gracia, cristalino, perfecto. Dice: y reinará con él para siempre. Qué hermosa obra. Dios la comenzó al principio, él la va a terminar al final. Y nada de esto se destruyó, nada de esto está terminado. Y tú que estás viviendo en algún punto de este proyecto, no estás fuera de él. Da gloria a Dios, engrandece su nombre, porque no solamente eres parte, no solamente eres un actor del proyecto de Dios, sino que has alcanzado la misericordia y la suerte de, aparte de ser un actor más en el proyecto de Dios, eres hijo de él. Esto nos da una posición más alta todavía que toda criatura hecha en esta tierra. Debería de haber un anhelo en el cristiano que dijera: dime más de ese proyecto, dime más de eso, enséñame qué es eso. Porque cuando empezamos a aprender de eso, te das cuenta que no son los gentiles los importantes, no son los judíos los importantes, no es Israel ni la vieja Jerusalén, nada de eso tiene importancia. El proyecto de Dios los pone dentro de su proyecto, pero no son los importantes. Siempre se ha tratado de su proyecto completo. Y es lo que el cristiano debería de estar viendo y buscando, porque cuando empieza a buscar dentro del proyecto de Dios, empieza a entender: oh, yo tengo ese proyecto, yo tengo ese propósito dentro de su proyecto. Ah, ya entendí por qué vino Jesús, ya entendí por qué soy salvo. Ya entendí que no soy salvo del infierno y de la condenación y de no sé qué sabe cuántas cosas. Ya entendí de que soy salvo. Eso la gozo a mi alma, porque aparte de que soy salvo, no iré a condenación. Aparte de que soy salvo, no estaré allá. Estaré con él y reinaré para siempre con él. Y eso ayuda a que nuestra mente se acomode conforme a su proyecto. Y no estemos acomodando cada parte de la Biblia conforme a nuestro entendimiento. No, yo creo que esto es así, no, yo creo que esto es así. Y hacemos una revoltura que al final lo único que hacemos es pelearnos entre nosotros, creyendo que tenemos la razón de la Biblia.